recordar que hace un par de días leía un tuit de Fabricio Mejía. Grábeme, don David. Hace un par de días, luego de la intervención en la mañanera de Meme Yamel, nuestra corresponsal, quien logró que el presidente escuchara una grabación de Israel Vallarta haciendo denuncias desde prisión y el presidente haciendo compromisos después. Leía a Fabricio Mejía, autor y analista, a quien respetamos y admiramos. Leía en un tuit de él que decía: lo de la mañanera de hoy con el caso Vallarta es un síntoma. Un medio alternativo da a conocer la petición de alguien que está preso debido a un montaje de televisión. Coincido con Violeta Vázquez Rojas, escribió Fabricio Mejía, y empecé a buscar el tuit al que se refería, de Violeta Vázquez Rojas. Ella escribió, Violeta, por cierto, es lingüista e investigadora, y escribió: los que odian las mañaneras y quieren silenciarlas se están perdiendo por holgazanería un fenómeno político de lo más interesante: la emergencia del periodista vocero o del periodista gestor. Están llenando con la voz de los invisibles el hueco que dejaron los grandes medios. Y la verdad, no es porque nos demos el taco aquí en Sin Censura, pero ambas opiniones resultan un halago para la labor independiente y alternativa que creemos estamos realizando con la honestidad que amerita un momento histórico como el que estamos atravesando en nuestro país. Y me da mucho gusto saludar en este espacio libre como el viento a Violeta Vázquez Rojas. Violeta, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho bien, Violeta. ¿Me escuchas tú a mí bien? Sí, un poquito cortado, pero creo que podemos conversar. Me da mucho gusto saludarte y gracias por invitarme a tu programa. Pues leía el tuit de tu autoría, leía el tuit de Fabricio Mejía. ¿Por qué no hablamos de la realidad, de la nueva realidad de los medios de comunicación vistos desde la mañanera? Aunque les duela a muchos, hablemos de medios tradicionales, yo les llamo tradicionalmente chayoteriles, y los medios alternativos digitales que le metemos pues más amor al arte que otras cosas, sobre todo porque en espacios como en Sin Censura no queremos ni publicidad oficial, aunque sea Andrés Manuel López Obrador el presidente, y obviamente ni chayote. Desde tu trinchera, ayúdame con tu reflexión para iniciar sobre esto que te planteo. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que circulan y con la que no estoy de acuerdo es el término púlpito presidencial, ¿no? Cuando hablan de la mañanera, por lo general los adversarios o los opositores al gobierno de López Obrador hablan del púlpito presidencial. Y esa expresión me causa mucha curiosidad porque creo que el lugar desde donde habla López Obrador se parece lo menos imaginable a un púlpito, ¿no? Cuando tú vas a la iglesia y el padre habla desde el púlpito, no denuncias cosas que están pasando en tu comunidad, no le haces preguntas al predicador. Entonces, es una imagen que se está tratando de instalar en el colectivo y me parece que es completamente errada, ¿no? Que no tiene ningún fundamento, que las mañaneras son otra cosa, son un ejercicio mucho más interesante de comunicación. También le llaman un ejercicio de propaganda, tampoco estoy de acuerdo, yo creo que no se cumplen las condiciones para llamarlo propaganda, y lo que sí me parece muy interesante es, como decía ahí, ¿no? La emergencia de esas figuras de periodistas que empiezan a ser un poco como organizadores comunitarios, como voceros de comunidades, voceros de personas, como en el caso de Meme Yamel, que fue a llevar un mensaje de una persona que está presa. Y me parece que este es un fenómeno que deberíamos tratar de entender en lugar de descalificar, ¿no? Pues ya después cada quien pondrá su juicio de valor, pero por lo pronto hay que entender esa realidad de comunicación como es. Por cierto, quiero agradecerle a Carmen Aristegui, que es una de las pocas periodistas, comunicadoras que nos da el crédito como amerita, porque hay medios que retoman muchas veces lo que hemos preguntado, lo que hemos planteado en la mañanera desde tu servidor, mi compañero Toño Ruiz, el burro por delante, mi compañero Toño Ruiz, nuestros corresponsales, tu servidor, y Carmen siempre ha sido muy generosa en ese sentido para darnos el crédito, y así ocurrió
con la mesa de análisis, si recuerdo bien, del lunes, con Fabricio Mejía, precisamente, Ana Lilia Pérez, en donde estaban evaluando, estaban analizando el tema de Israel Vallarta. Y Violeta, a ver, yo creo que desde los medios de comunicación, muchos comunicadores, muchos periodistas están dejándonos ver un odio, un veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso el intento de descalificar, de caricaturizar, de ridiculizar este ejercicio de libertad de expresión llamado La Mañanera. ¿Tú también lo entiendes así? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, Broso, cuando estaba en Radio Abierta, y Raimundo Rivapalacio, solo dos ejemplos, señalaban que esto se trataba de un teatro. Raimundo Rivapalacio hablaba de cientos de miles de pesos que se le pagaba a los salameros, a los que le hacían el caldo gordo al presidente para plantear temas. Y en el caso de Broso hasta decía que tenía fuentes que señalaban que se trataba del circo de Jesús Ramírez Cuevas SADCB. Nunca han presentado pruebas, nunca han podido acreditar que esto no es un ejercicio genuino, honesto, Violeta. Yo creo que hay que diferenciar lo que es actuado de lo que es chocante, ¿no? Entonces puede ser que a mucha gente no le parezca o que no necesariamente esté de acuerdo con el estilo de algunos de los reporteros de las mañaneras, porque yo creo que hay de todo, o sea, lo que hay es una diversidad apabullante a la que no estábamos acostumbrados. Entonces puede ser, digo, yo también tengo mis preferencias, a mí hay periodistas que me caen muy bien y que me gusta mucho escucharlos y otros a los que probablemente no les hago tanto caso porque quizá como que ya sé lo que van a decir, ya son más predecibles. Eso es cuestión de gustos, ¿no? Pero yo creo que no podemos decir, por ejemplo, que hay figuras como, voy a mencionar algunos nombres, ¿no? O sea, a mí me parece que la figura de Daniela Pastrana, por ejemplo, tanto en las mañaneras como en las conferencias de la tarde, o Ernesto Ledesma, que ha hecho un trabajo pues muy, muy valiente denunciando la violencia en el pueblo de Aldama, son periodistas a los que hay que escuchar, o sea, y no puedes decir, digamos, no puedes generalizar y decir que todos son unos salameros, que todo es un montaje, al contrario, algunos de ellos han confrontado al presidente de manera muy respetuosa, pero en temas muy delicados. Y a mí me parece que eso es un ejercicio que no están queriendo ver, ¿no? Que se puede confrontar y que se puede criticar de frente al presidente sin necesidad de tener un programa de televisión desde donde lo insultes y uses palabras que causen nada más controversia, ¿no? Sino con críticas serias y con planteamientos fuertes hacia el presidente. O sea, a mí me parece que eso no se puede tampoco pasar inadvertido, ¿no? Oye, Violeta, ¿y qué me dices que estos que son los más duros críticos de las mañaneras son los que no aparecen en la mañanera? Que no han tenido, bueno, salvo Denise Dresser, que tuvo pues esa valentía, aunque le fue muy mal en la mañanera en la que se apareció. Muchos que critican no tienen esa pues capacidad, esas ganas, esa valentía para pararse ahí y confrontar al presidente al que buscan despedazar desde sus columnas, desde sus espacios. Puedo mencionarte Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola. ¿Perdón? ¿Te oigo? Dime, Violeta. Dime, Violeta. No, es que se y entonces no oí la última parte que dijiste, antes de Loreto. Perdóname, y le voy a pedir a nuestros compañeros que me pongan más atención, por favor, a las conexiones para que no tengamos estos problemas. Te decía que cómo son las cosas, que muchos de esos que despepitan contra el presidente son los que no tienen la valentía de pararse temprano, irse a la mañanera y confrontar a ese que buscan despedazar desde sus columnas y desde sus espacios, como Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, solo por mencionar algunos. Así es un fenómeno muy curioso, porque yo al principio yo creo que todos pensábamos que les daba flojera levantarse temprano, pero después creo que es una flojera todavía más profunda y que es
ellos no quieren escuchar lo que el presidente tiene que decir, porque como que ya tienen una idea preconcebida de qué es el nuevo régimen, qué es la cuarta transformación, y realmente no les interesa confrontarla con hechos o con los dichos del propio presidente. Se dedican a extraer algunos pequeños fragmentos y luego repetirlos, sobre todo cuando hay algún tema controversial, ¿no? Especialmente cuando se habla, por ejemplo, de feminicidios o temas en los que inevitablemente se despierta controversia. Solamente sacan pequeños fragmentos que a ellos les conviene para reproducir una imagen que ya tienen previamente concebida del presidente y que les gusta difundir. Y me sorprende mucho que los grandes medios hayan dejado pasar esta oportunidad, porque finalmente es gracias a su ausencia que pudieron emerger todas estas figuras de periodistas independientes, algunos más profesionales que otros, pero de cualquier manera todos ellos pues, que cumplen su labor periodística de manera muy honesta y muy pues lejos del financiamiento público, ¿no? Entonces, es un fenómeno interesante porque al mismo tiempo, yo creo que lo que los medios quisieron hacer, los grandes medios, fue hacer vacío de la mañanera y de lo que allí se informara, pero al mismo tiempo, si tú ves los noticieros o los periódicos, finalmente se habla de eso, o sea, la mañanera sigue siendo el epicentro de la agenda nacional. No se puede evitar eso, ¿no? A pesar de que no está siendo transmitida por Televisa y etcétera, pero al final tienen que adaptarse a ello y tienen que hablar de los temas que ahí se discuten, ¿no? Entonces es una, digamos, es una paradoja, pero es muy interesante ese fenómeno de comunicación, ¿no? No se requiere los grandes medios para poder transmitir un mensaje y que se multiplique. Y no necesitas decir soy corresponsal de Televisa o de TV Azteca para que te den la palabra, Violeta. Nosotros, los medios alternativos, independientes, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, hemos ganado pues una silla en la mesa del debate público desde la mañanera, que les ha dolido mucho a esos grandes medios aceptar. ¿Cómo entiendes esta realidad de los medios digitales alternativos? Que sí, pues podemos tener nuestros excesos, podemos tener nuestros retos, pero la gente sí percibe que somos más honestos, o por lo menos no tendríamos los intereses escondidos que esos grandes medios que manejan presupuestos de miles de millones de pesos. Yo creo que es parte de una crisis generalizada de confianza, ¿no? En la que la gente perdió desde hace varios años la confianza en por lo menos en dos grandes instituciones de la democracia, que son los partidos políticos y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en cuanto, digamos, eso fue lo que también posibilitó que nos volcáramos en masa a votar por un instrumento político que permitió la llegada del obradorismo al gobierno, ¿no? Pero el obradorismo no es un partido político, eso es algo también, ¿no?, que hay que tener muy, muy presente. El obradorismo no es Morena, Morena es lo que le permitió al obradorismo llegar al poder. A los partidos políticos les tuvimos muchísima desconfianza y también a los medios de comunicación. Entonces, el hecho de que salieran estas alternativas de comunicación en las redes sociales y incluso en las redes un poco más privadas como WhatsApp y etcétera, pues permitió llenar el hueco que había dejado la desconfianza en los medios tradicionales. Entonces, eso no quiere decir, digamos, yo no estoy calificando eso de un fenómeno necesariamente bueno o necesariamente malo, pero sí yo creo que debemos ser muy cautelosos en no, que estos nuevos medios que están emergiendo tienen una gran responsabilidad porque vienen con la carga de ser confiables, ¿no?, respecto a digamos, como respuesta a la desconfianza que generan los medios de las grandes corporaciones. Entonces, tienen una gran responsabilidad y creo que en su mayoría la están usando muy bien, ¿no? Me dio mucho gusto, por ejemplo, ver en la mañanera el otro día la Glucosa Atómica también, que es una cara muy fresca, es una mujer muy joven, ¿no?, que lleva ahí las preocupaciones de los estudiantes. O sea, porque ¿quién más va a hablar por las preocupaciones de los estudiantes del Poli, por ejemplo, ¿no? O de los estudiantes de medicina. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que hablen las minorías, para que se entiendan, se vea por lo menos un panorama general de los problemas de las minorías y que se entienda la diversidad que conforma a lo que en este país llamamos el pueblo, ¿no?
¿Y este fenómeno lo ves como permanente o lo ves de alguna manera pasajero mientras dura la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que, bueno, es el estilo de López Obrador, lo fue cuando fue jefe de gobierno también aquí, tenía su conferencia de prensa, pero creo que era un poco más formal la conferencia de prensa de cuando era jefe de gobierno. Yo creo que mientras no se desvirtúe este ejercicio, mientras los periodistas que asistan, ya sea a gestionar o a denunciar, lo sigan haciendo de manera muy honesta, ¿no? Sin necesariamente tratar de traficar con él, porque se puede prestar también a eso, ¿no? O sea, es una figura, la del periodista gestor que decíamos ahí, es una figura que se puede prestar también para malos manejos. Y mientras los periodistas entiendan su responsabilidad de ser dialogantes con el poder político, yo creo que puede ser un ejercicio que se va a seguir llevando durante todo el sexenio, pero hay que cuidarlo mucho, ¿no? Hay que cuidar y ser muy responsables con él. Un par de planteamientos más, Violeta.